Bueno, en primer lugar quiero agradecerle su presencia en una noche un tanto fría y desabrida, donde pues el tema de la divulgación cultural pues a veces se atraganta un poquito. Y quiero también aprovechar para agradecer a María Luisa no solo su presentación, sino el haberme invitado a estar aquí en la Madraza, en nuestro buque insignia, en el buque insignia de la UGR, donde siempre es un placer poder aportar lo que a los docentes más nos gusta, que es verdaderamente trasladar lo que conocemos a quien quiera escucharnos de buena fe. Y bueno, en efecto, el tema que yo traigo aquí a colación está relacionado con la Abadía del Sacromonte a propósito de un libro que presentamos hace escasamente un año y en el que pues, somos coautores en la parte histórica y en la parte de patrimonio artístico el profesor Miguel Luis López Guadalupe y yo. Cualquiera de los dos podría haber estado hoy aquí hablando con ustedes. Me ha tocado a mí. Espero que en este caso pues merezca realmente la pena. Y bueno, aprovechando que tengo esta imagen con los famosos sellos que forman parte de los libros plumbios del Sacromonte, la estrella de David o el llamado sello de Salomón, pues espero que el sello de Salomón nos sirva un poco de inspiración. Realmente es un sello trinitario con tres potencias, con tres significaciones que son, por un lado, la potestad, que en este caso pues se la agradezco a la UGR y en particular a la persona de María Luisa, el poder estar aquí. El segundo vértice sería el conocimiento, que es lo que yo voy a intentar aportar. Y el tercer vértice, por si mi conocimiento no llega hasta donde tuviera que llegar, es la piedad, que es la que le toca a ustedes, ¿no? Realmente, que tengan piedad con este pobre conferenciante. Bueno, pues quisiera destacar en primer lugar que cuando hablamos de la abadía, hablamos de un conjunto realmente excepcional. La abadía la vemos como algo lejano, en las afueras de la ciudad, con un aspecto severo, ¿no? A veces casi mimetizado con el paisaje del monte de Valparaíso, casi sin destacar en el horizonte. Y sin embargo, es un edificio y es un conjunto verdaderamente fascinante. A mí me gusta compararlo con un poliedro, por razones obvias, porque me llamo Policarpo y obviamente esa palabra siempre me trae buenas vibraciones. Pero realmente cuando hablamos del Sacromonte hablamos, en primer lugar, de un recinto abacial o colegial. Pensemos que es una de las 5 colegiatas históricas que ha tenido la provincia de Granada, junto con El Salvador, en el Albaicín, junto con Santa Fe, junto con Ugíjar, junto con Motril y junto con Loja. Estamos hablando de un centro institucional que bueno, pues, va justamente en prelación detrás de lo que sería el Gran Cabildo catedralicio. Pero es bastante más, es un colegio. Bueno, ha funcionado como colegio y antes que como colegio funcionó como lugar para estudios mayores hasta el punto que los estudios de Derecho de la Abadía del Sacromonte podían homologarse en cualquier universidad española a lo largo del siglo XVIII solo con pasar un pequeño examen. Bueno, algo que no nos gusta demasiado, pero a veces no hay más remedio. Y además, desde finales del siglo XIX podría decirse que la primera facultad privada de Derecho en España fue precisamente la del Sacromonte. Y después vendría la de la regente María Cristina en el Escorial, que hoy día todavía sigue funcionando a la perfección. Era también un centro de misiones. Es decir, tenía una enorme importancia en el control y en la difusión de los aspectos doctrinales a lo largo y ancho de toda la provincia de Granada, puesto que a lo largo del año se hacían al menos 2 misiones que solían abarcar los territorios donde, digamos, se sufría más la incultura y la incuria de los tiempos, como podían ser la Alpujarra o aquella costa granadina que en los siglos XVII y XVIII, pues cada 2 por 3 era salpicada o invadida por alguna racia, por algún ataque de berberiscos desde las costas de Argel. Y además, no se nos olvide, es algo que vamos a destacar ahora, estamos hablando de un santuario, de una basílica y un santuario donde se venera la memoria de lo que ahora definiremos como los primeros mártires o los primeros fundadores de la Iglesia
granadina. Al tiempo es un Via Crucis, es un santuario a imitación de los sacromontes que proliferaron por toda Europa a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII, y finalmente es también un espléndido museo de obras de arte sacro y también de obras de arte civil, como ahora tendremos ocasión de ver. Todo eso no es poca cosa, realmente. Es difícil ver en una institución como el Sacromonte, es difícil ver tantísimas funciones, tantísimos aspectos reunidos en un solo conjunto histórico-artístico. Y bueno, realmente es que la historia de la abadía es excepcional en todos los sentidos, incluso desde el momento de su fundación. Bueno, cuando hablamos de la fundación de la abadía del Sacromonte, estamos hablando de un movimiento que forma parte de la historia de la Iglesia española, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, de reafirmación de sus propios orígenes. Es un ejercicio de arqueología sacra, no fue el único. A lo largo del siglo XVI y sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, pues la búsqueda de reliquias y la reformulación del pasado cristiano de las grandes ciudades españolas fue un hecho común, no solo ocurrió en Granada, es decir, esto es algo que vamos a ver en toda la geografía española, pero aquí va a tener unos tintes especialmente interesantes porque se van a mezclar dos conceptos, ¿no? Por una parte, ese sentido de reafirmación al que yo me estaba refiriendo, y por otro lado, la convivencia con una etnia, con un grupo cultural, que es el grupo morisco, que va a condicionar muchísimo los hallazgos del Sacromonte. De hecho, la historia del Sacromonte empieza a partir de 1588 con los descubrimientos de la llamada Torre Turpiana, que no era sino el alminar, era el antiguo alminar de la mezquita mayor de la ciudad de Granada, donde actualmente está construida la iglesia del Sagrario. Es evidentemente era un alminar del siglo XI, pero realmente los cronistas y los historiadores granadinos del siglo XVI veían en la Torre Turpiana uno de los edificios más antiguos de Granada, a la medida de los restos monumentales del Cerro de los Infantes, en Pinos Puente, a la medida de la puerta de Hernán Román en el Albaicín, que sería, hoy podemos verla completamente rehabilitada, se está terminando su restauración y se ha podido atestiguar efectivamente que es la puerta más antigua de la Granada islámica, pero se tenía por obra de romanos. Y bueno, curiosamente, en la puerta de Hernán Román después se instalaría, como saben, una capilla dedicada a San Cecilio, ¿no? Esa unión de San Cecilio con los elementos que se creían más antiguos del arte y del patrimonio monumental granadinos. Bueno, pues en esta Torre Turpiana, aquí la vemos en un grabado de Heiland que se hizo para ilustrar, como muchos de los que voy a exponer ahora, para ilustrar una manuscrita historia eclesiástica de Granada, escrita por el abad del Sacromonte, Justino Antolínez de Burgos. En esta torre, como digo, en 1588 se produjo un descubrimiento realmente excepcional. Bueno, he traído esta imagen para que sepan ubicar dónde estaría esta torre. Es decir, justo en la segunda torre de la catedral, esta torrecilla chiquitina rematada por un ángel que en Granada es conocido popularmente como el Matacurianas, y no voy a decir por qué. Bien, pues allí se descubrió en una caja de plomo, se descubrió un pergamino escrito en caracteres arábigos, griegos y castellanos. Un pergamino de difícil lectura, como si fuese una especie de juego de palabras, en el que se pudo leer finalmente una serie de profecías escritas o divulgadas por San Cecilio, donde se hablaba, entre otras cosas, pues, de la caída de la España visigoda y también de la llegada de la secta herética de Lutero. Y además, en este pergamino estaba acompañado de una serie de reliquias que fueron un dedo de San Esteban y, sobre todo, quizá lo que más llamó la atención, un paño, un velo de la Virgen María. Bueno, de hecho, llamó tanto la atención que este velo, pues, las autoridades eclesiásticas granadinas
se vieron obligadas a cortarlo por la mitad. Una mitad se conserva todavía en la Catedral de Granada y la otra mitad tuvo que ser entregada al mayor coleccionista de reliquias de todos los tiempos, que era precisamente nuestro monarca Felipe II. Y allí se conserva entre las demás reliquias en el Escorial. Bien, pues este descubrimiento en una caja de plomo hablaba realmente de la existencia en Granada de un obispo, ratificaba la existencia en Granada de un obispo que ya había sido citado en el concilio a propósito del concilio de Elvira, que era San Cecilio, y hablaba de la posibilidad, realmente remitía a la posibilidad de poder encontrar reliquias de este santo y de sus compañeros en el ámbito granadino. Aquello pues supuso un revulsivo enorme en la ciudad. Se hizo una junta de calificación de reliquias, no se pudo resolver porque poco tiempo después el arzobispo Méndez Salvatierra tuvo que salir de Granada a su nuevo destino y la cosa se quedó en suspenso hasta que realmente en 1595 empezaron a encontrarse determinados restos, determinados hallazgos en un lugar muy cercano a Granada, un lugar conocido como el Monte Valparaíso, que es justamente el monte que nosotros titulamos hoy como Sacro Monte, el Monte Sacro o el Sacro Monte. Allí llegaron dos buscadores de tesoro, Sebastián López y Francisco García. Llevaban una receta, llevaban un pequeño libro que habían conseguido a través de un capitán de guerra que había estado preso en la guerra de las Alpujarras, donde se decía que en aquel monte podía estar escondida en una mina el tesoro del rey Don Rodrigo. Y buscando un tesoro material se encontraron lo que después vino a ser calificado como un gran tesoro espiritual. Lo primero que aparecieron pues, fueron unas láminas en cobre que hablaban de el martirio y el sepulcro de San Icio, San Tesifón, San Cecilio, y San Mesitón. Tres de ellos eran tres de los 7 varones apostólicos que habrían llegado con Santiago a evangelizar España a lo largo del siglo I. Y después aparecieron una serie de libros escritos en plomo, los famosos libros plumbios, y aparecieron una serie de cenizas que fueron interpretadas justamente como los restos de aquellos mártires cristianos. He traído aquí algunos grabados que ilustran este proceso de excavación en el Sacromonte que tuvo lugar a lo largo de 1595 y no se culminó hasta 1599. Fueron apareciendo paulatinamente restos de mártires y un total de 4 láminas martiriales más 22 libros de plomo a lo largo de aquellos años. Y ciertamente en todo este proceso el nuevo arzobispo de Granada, don Pedro de Castro y Quiñones, pues realmente tuvo un papel muy activo y muy sobresaliente. Incluso, como pueden ver, pues se le retrata en más de una ocasión directamente pues, acogiendo los restos de los mártires, inclinándose y orando ante ellos, es decir, manifestando claramente la voluntad del arzobispado de Granada, de la jerarquía eclesiástica, de apoyar los descubrimientos. Bueno, estos descubrimientos fueron bastante controvertidos, al igual que el pergamino al que yo antes he hecho referencia. De hecho, más de un investigador, y yo creo que con bastante razón, pues ha querido ver algunas analogías entre el hallazgo del famoso pergamino al que yo hacía referencia antes y algunos de los pasajes de una de las obras cumbres de la literatura española, si no la más conocida de todas, que es el Quijote. Al final de la primera parte del Quijote se habla del descubrimiento en una caja de plomo de lo que va a ser la tercera salida de Don Quijote. Y se habla de cómo esos textos van a ser traducidos por un morisco llamado Cidi Hamete Benengeli, que no deja de ser una alusión a los propios traductores que tradujeron el pergamino y que luego traducirían las láminas martiriales y los libros de plomo, don Miguel de Luna y don Alonso del Castillo. Es
Es decir, todo esto, de alguna manera, nos dice que es un episodio que trasciende lo granadino, que trascendió claramente lo granadino, que llegó a la corte y que finalmente pues, fue apoyado por la autentificación de las reliquias, fueron apoyados tanto por la Inquisición como por parte de la monarquía de Felipe II. Si bien es cierto que había algunos objetos de controversia, como yo señalaba antes, por ejemplo, si analizamos la lámina martirial de San Cecilio con un pequeño detalle, pues esta lámina estaba escrita en caracteres hispanobéticos, que no dejaba de ser pues un latín realmente ya aljamiado, ¿no? casi transformado, muy cercano al castellano. Aquí tenemos marcado cómo empezaría este texto, aquí tenemos ya lo que sería su traducción correspondiente. Esto sí apareció en latín, pero es que los libros de plomo aparecieron escritos en arábigo, lo que fue diríamos un dialecto que fue denominado arábigo salomónico, precisamente por la insistencia en los sellos de Salmón que aparecen justo como principio y el final de las láminas de plomo que estaban unidas entre sí como las páginas de un libro y que necesitaron precisamente la intervención de traductores de origen morisco. Bueno, este descubrimiento venía a ser muy importante. Este descubrimiento venía a ser muy importante puesto que venía a declarar que los inicios del cristianismo en Granada, si aceptamos la verdad de los libros plumbios, pues estarían vinculados a personajes que escribían en arábigo. Cecilio y Tesifonte eran de origen árabe, y vendría a señalar que realmente las vías de transmisión del cristianismo en la península ibérica habría pasado precisamente por el mundo arábigo, con lo cual, en el fondo, pues los libros de plomo venían a ser un intento de sincretismo, de acercamiento entre dos grandes bloques sociales y culturales que estaban a punto de chocar de una forma ya absolutamente irremediable. Por una parte, la cultura morisca de finales del siglo XVI, poco antes de la expulsión de la península ibérica, y por otro lado una sociedad castellana que cada vez caminaba más hacia lo que se denomina el mundo estamental del cristiano viejo, ¿no? que debía de demostrar su limpieza de sangre durante varias generaciones y que debía de dejar de lado cualquier mancha que hubiera supuesto contacto con lo judío o con lo islámico, al menos 3 o 4 generaciones más atrás. Ese es el momento en el que surgen los libros plumbios para intentar aunar esas dos corrientes que cada vez estaban más separadas entre sí. El arzobispado, en un sínodo, pues consiguió autorizar las reliquias. Las reliquias de los mártires fueron autorizadas por la Iglesia Católica. Después el papado, en 1609, ratificó esta autentificación de las reliquias, pero los libros viajaron primero a Madrid, fueron a Sevilla cuando el arzobispo Pedro de Castro se mudó a la sede sevillana en 1610, volvieron otra vez a Madrid, después viajaron a Roma, fueron objeto de controversia, entre otras cosas porque había aspectos doctrinales que chocaban mucho, realmente chocaban mucho con la postura tridentina, y finalmente, resumiendo mucho la historia, pues en 1682 fueron declarados heterodoxos. La doctrina fue declarada heterodoxa. Sin embargo, el papado se pronunció a favor de la autenticidad de las reliquias, lo cual pues realmente nos hace situarnos, por eso un poco el título de la conferencia, en lo que muchos autores han denominado el mito sacromontano. Es decir, estamos en un momento en el que nos movemos entre la veracidad y la leyenda. De hecho, pues el que fue último abad de la Abadía del Sacromonte hasta justo al cierre del Colegio del Sacromonte, don José Martín Palma, pues llegó a escribir justamente que sin la autenticidad de los libros no podía sostenerse la autenticidad de las reliquias, pero que la grandeza del Sacromonte estaba justamente en haber avivado la piedad popular, la espiritualidad popular y la creencia en la presencia de Santiago
y de los primeros varones apostólicos de Granada, hasta tal punto que se pudo construir un centro institucional, devocional y docente tan importante como luego sería, y como ha sido y como sigue siendo, la abadía del Sacromonte. Bueno, ya saben ustedes, por otra parte, los libros plumbeos fueron traídos de Roma en el año 2000, forman parte de nuevo del tesoro patrimonial histórico y cultural de la abadía. Algunos de ellos están expuestos en el museo y actualmente están siendo traducidos y a punto de ser publicados por investigadores de la Universidad de Leiden, con lo cual vamos a tener en breve pues, una traducción absolutamente moderna de todos los contenidos de estos libros que, bueno, pues finalmente de lo que venían a hablar era de la Virgen María como transmisora del cristianismo al mundo árabe, el mundo árabe de San Cecilio y Tesifonte, puente con el mundo cristiano medieval, y bueno, pues alguna serie de cuestiones doctrinales tan importantes como el afianzamiento del culto a la Inmaculada Concepción. Si bien es cierto que hay pasajes, precisamente muchas veces la omisión dice más que lo que se cuenta. Hay omisión absoluta a la condena a la poligamia, omisión absoluta al uso del vino, omisión absoluta al dogma de la Santísima Trinidad, es decir, aspectos que podían conciliar el mundo morisco y el mundo cristiano están desarrollados, aspectos incompatibles con el mundo morisco, pues realmente en estos libros fueron silenciados casi por completo. En cualquier caso, como decía antes y parafraseando de nuevo a Martín Palma, lo que está fuera de toda duda, al margen de la veracidad o no, de la historia, de las reliquias, de esa fantástica novela morisca que, como se ha denominado en alguna ocasión al Sacromonte, lo que está claro es que el Sacromonte encajaba perfectamente en las aspiraciones históricas, políticas y culturales de la Granada de finales del siglo XVI. A finales del siglo XVI, Granada sufre un bajón tremendo, terrible. Deja de ser un proyecto de ciudad cortesana, prácticamente el Palacio de Carlos V se deja medio hacer, el proyecto de enterramiento de Carlos V en la capilla mayor de la catedral también se abandona en favor del Escorial. Granada va perdiendo poder a favor de la Sevilla, puerto de las Indias. Es una ciudad que empieza a caminar hacia atrás y encima buena parte de los moriscos de la ciudad y del Reino de Granada han sido expulsados a raíz de la Guerra de las Alpujarras de 1568 a 1570. Es una ciudad que camina hacia atrás. Y es muy curioso. Ahí es donde surge también el Sacromonte. Vamos a comparar un par de imágenes para darnos cuenta de ese cambio tan profundo que se va a dar. A mediados del siglo XVI, Granada es un emporio civil, es un emporio cortesano. Y un pequeño detalle nos lo puede mostrar simplemente en lo que son los dos pedestales de la puerta principal del Palacio de Carlos V, donde encontramos, como son dos pedestales gemelos, en el de la izquierda vamos a encontrar una representación de Roma con la esfera terrestre girada, girada intencionalmente, colocando ahí Roma como en el centro de esta esfera. Pero es que en el otro lado, en el lado preeminente, lo que vamos a encontrar es la esfera terrestre con el diseño de la península ibérica y justo el centro de la esfera es la ciudad de Granada. De esta manera, el Palacio de Carlos V nos está vendiendo la imagen de que Granada es la nueva Roma, de que su emperador es el nuevo Augusto y de que, obviamente, Granada es el centro y capital de los reinos hispánicos. Bueno, pues esta idea realmente estaba presente todavía a finales del siglo XVI, cuando Granada se va, para intentar socavar esa crisis política e institucional en la que está sumida, pues se va a agarrar a lo eclesiástico. Es el momento en el que surgen los hallazgos martiriales del Sacromonte. Y fíjense ustedes este grabado que tienen aquí, que es la portada de la historia eclesiástica de Granada, que iba a publicar Justino Antolínez de Burgos, y que hizo que viniera a Granada el mejor grabador que trabajó en España en el primer tercio del siglo XVI, que fue Francisco Heiland, pues justamente va a partir de una idea muy parecida. En este caso realmente vemos la ciudad de Granada, aquí en un extremo. Por cierto, hubo dos
versiones distintas del grabado. En la primera versión, pues a la ciudad se la llamaba Iliberia, de Ilíberis. En la segunda versión, que fue la que se iba a publicar, se cambió Iliberia por Ilípula, porque al fin y al cabo al monte, al Sacro Monte, también se le conocía como Monte Ilipulitano, por una serie de hallazgos arqueológicos que, bueno, realmente tuvieron más lugar en Puliana, Sijún, pero que vinculaban la zona del Sacro Monte con alguna antigua fundación de época romana, ¿no?, donde fueron martirizados San Cecilio y sus compañeros. Y finalmente, bueno, pues ven representado, esto sería la visión de las catacumbas del Sacromonte con la palabra Garnata, es decir, a partir de ahora a San Cecilio y sus compañeros no se les va a considerar mártires de Ilíberis, sino mártires de Granada, se va a identificar con la ciudad y su destino histórico, y finalmente la esfera nos dice que Granada se va a convertir en el centro de difusión del cristianismo, del primer cristianismo hispánico, va a ser la sede más antigua del cristianismo hispánico, y a partir de ahí el cristianismo se va a expandir desde el sur hacia el norte, progresivamente a lo largo de la península ibérica, y finalmente, como saben, pues en la época colonial, pues va a pasar también al ámbito americano. Es decir, esto es una muestra de un cambio de voluntad, desde lo político cortesano a la ligazón del destino histórico de Granada a su propia historia eclesiástica, al pasado eclesiástico. Es un cambio realmente brillante. Granada va a hacer lo mismo que otras ciudades postridentinas, solo que lo hace pues, con una historia realmente, con una historia de excepción. Bueno, como decía antes, las reliquias fueron calificadas, de hecho siguen recibiendo culto en el altar mayor del retablo de la iglesia del Sacromonte, que realmente es un retablo relicario. Y bueno, pues lo que faltaba precisamente pues era terminar de rematar esa ideología a la que yo antes hacía referencia. ¿Cómo ligar el mundo árabe al mundo cristiano? Bueno, pues recordando una historia transmitida a través de la veneración a los santos varones apostólicos, según la cual San Cecilio y San Ctesifón eran dos hermanos de origen árabe, realmente se llamaban Aben Atar y Aben al-Radi. Uno era ciego y el otro era sordo, era sordomudo. Los dos habrían sido curados por Jesucristo y a partir de ahí se convierten en discípulos de Jesús y finalmente en discípulos de Santiago. Es decir, la voluntad de, bueno, la doctrina de Jesús y la doctrina de Santiago habría sido difundida en principio por los árabes en España, con lo cual de esta manera se hacía saber a los moriscos, a la etnia morisca, que seguir el cristianismo en el fondo era seguir el camino del propio Cecilio y del propio Ctesifón, seguir el camino de la verdad, seguir el camino de la luz de Cristo. Los grabados son muy expresivos. Fíjense ustedes que, bueno, que este es un episodio que tiene lugar en Jerusalén, pero en el fondo esa Jerusalén que vemos aquí es Granada. En este círculo pueden ver perfectamente la silueta de la Catedral de Granada, Granada como Nueva Jerusalén. Aunque bien es cierto que uno de los grandes cuadros, ahí lo pueden ver a mayor tamaño, uno de los grandes cuadros que conserva la abadía, que sigue muy de cerca este grabado, quizá un poco por pudor, pues Pero de Raxis quiso disimular un poco y en ese paisaje final pues terminó sustituyendo Granada por un paisaje más o menos topológico, convencional, sin mayores consecuencias. Lo que sí es cierto, lo que es importante es el mensaje, ¿no? Este cuadro está reforzado con una pequeña filasteria abajo, es el mismo mensaje que tenemos aquí en latín. Hace a los sordos oír y hace a los ciegos ver. La doctrina contenida en San Cecilio, siguiendo a Cristo y siguiendo a Santiago, hará oír a los sordos y ver a los ciegos, y por lo tanto será capaz de transmitir las enseñanzas cristianas a la etnia morisca. Ese era el fundamento realmente de la invención de los libros plumbeos. De hecho, la crónica eclesiástica pues destaca algo que no había ocurrido desde el año 1500 en Granada, que es un bautismo masivo de moriscos.
varios moriscos procedentes de Fez viajan a Granada y se hacen bautizar justamente por el arzobispo Pedro de Castro y en la casa de capellanes del Sacromonte, es decir, junto a los mismos restos martiriales de San Cecilio y sus compañeros. Es una conversión voluntaria, mientras que la podemos comparar, hay otro documento artístico excepcional en la Capilla Real, con la conversión forzosa de moriscos que se produjo en el año 1500 con el cardenal Cisneros. Es decir, don Pedro de Castro, en este sentido, sería más parecido al arzobispo Talavera que al arzobispo Cisneros. Promovería la conversión voluntaria de los moriscos. Sin embargo, claro, este movimiento de acercamiento entre dos posturas tan disonantes finalmente terminó chocando con la realidad histórica del país. Y es que la realidad histórica del país condujo, como bien saben ustedes, a la expulsión de los moriscos. Sí, poco tiempo después, ya 1599, se termina de excavar el Sacromonte, 1609 se empieza la iglesia de la Abadía del Sacromonte, 1610 son expulsados los moriscos de los reinos españoles. Y además, este era, en el fondo, era la crónica de una muerte anunciada, porque para la misma historia eclesiástica de Granada, del padre, del abad Justino Antolínez de Burgos, no solamente se iba a ilustrar con las historias del Sacromonte, sino que también tienen un enorme peso específico en esa obra las descripciones de los martirios que los cristianos, que la población cristiana de las Alpujarras sufrió a manos de la población morisca. Aquí tenemos uno de los muchos ejemplos que en este libro pues, terminaron produciéndose en Padul, en Mairena, en Soportújar, en algunos de los pueblos de la Alpujarra. Y de esta manera pues, realmente se venía a cancelar la tradición morisca, es decir, lo que importaba finalmente era la consagración del Sacromonte en torno a los que vendrían a ser los mártires más antiguos, primeros de la Iglesia cristiana en España. Y esto es muy importante porque en esta época, si hay algo que caracterizaba al sur de España, cuando hablo del sur de España hablamos prácticamente desde el Tajo hacia abajo, era la falta de reliquias. Por la propia historia, por la propia dinámica histórica de Al-Ándalus, había muy pocas reliquias del cristianismo primitivo. Bueno, pues Granada se puso a la cabeza, y cuando digo a la cabeza justamente por primacía y por antigüedad, de todas las grandes reliquias de cristianos del primer cristianismo en el ámbito no solo andaluz, sino en el ámbito hispánico. Fíjense ustedes qué movimiento más interesante el que suscita el Sacromonte. Granada ya no es la ciudad cortesana, pero sí va a ser la cuna, ese proyecto de ciudad cortesana del 16, pero sí va a ser cuna del nuevo cristianismo moderno de la península ibérica a principios del siglo XVII. Bueno, ello nos conduce a otra valoración importante del Sacromonte. El Sacromonte se va a convertir en el centro devocional más importante de la Granada barroca. La Granada barroca que fue muy afortunadamente definida por un profesor de nuestro departamento, ya murió hace unos cuantos años, el profesor José Luis Orozco Pardo, como una cristianópolis, como un ejemplo de ciudad cristiana, como una construcción urbana basada en la imagen espiritual. Bueno, pues el Sacromonte va a tener ahí una importancia realmente excepcional. Cuando hablamos de Sacromonte, incluso estamos utilizando un término, una palabra, que fue muy común en el vocabulario europeo desde finales del siglo XV, cuando en 1477 el fraile franciscano Fray Bernardino Caimi volvió de los santos lugares de Jerusalén y en la ciudad de Varalo, en Lombardía, fundó el primer Sacromonte. Sí, en un monte apartado, lo que hizo fue diseñar un Vía Crucis, una calle de la amargura, una estación sacra, y fue colocando una serie de capillas, una serie de espacios que servían para remembranza, para realizar una remembranza devocional y pietista de los lugares de la pasión de Jesucristo. Evidentemente, lo que vemos hoy en Varalo es más una transformación barroca,
pero el primer sacromonte de Varallo inspiró muchísimos sacromontes en la zona de Lombardía, en Piamonte, en Bohemia, en Moravia, en Portugal. Todo esto se expande como la pólvora prácticamente por toda Europa. Y pensemos que los sacromontes de Lombardía y Piamonte están declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, reconociendo la importancia histórica, cultural y doctrinal de estos grandes centros, donde pues, quizás lo más interesante es ver esas capillas donde se reproduce el pretorio romano, donde se reproduce el sepulcro de Cristo, donde se reproduce el Sanedrín, todos esos espacios que de alguna manera son descritos tanto en el Nuevo Testamento como en los Evangelios apócrifos, con todo lujo de detalles como pueden ver en esta imagen. El Sacromonte no solamente, pretendía ser restitución de los lugares de la Pasión de Cristo, sino que también constituía un Vía Crucis urbano. Los Vía Crucis tienen también una honda tradición en España. Aquí he colocado algunos de ellos. Precisamente arriba pues ven el principio y el final, o mejor dicho, el final y el principio de lo que era el primer gran Vía Crucis andaluz, el de la Cruz del Campo. No debería haberlo pronunciado tan cerca a la hora de las cervezas, pero bueno. El de la Cruz del Campo de Sevilla. He traído algún ejemplo popular en Pulianas, precisamente donde los textos barrocos granadinos ubican la fundación de Ilípula, que daría lugar al nombre de monte ilipulitano o Sacromonte. Y bueno, Granada tenía varios viacrucis. Había uno que salía de San Ildefonso y subía hacia el convento de San Antonio y Santiago, otro en el Campo de los Mártires, subía al Campo de los Mártires y el actual Carmen de los Mártires, otro llegaba hasta la Ermita de los Reavites, otro llegaba hasta San Miguel Alto, pero de todos los viacrucis que se generaron en Granada, el más importante fue precisamente el del Sacromonte, porque era el único que además de las 14 crucis del rezo del Sacromonte, usado una fotografía antigua porque solo se conservan los pedestales de 2 o 3 de ellas. Este Vía Crucis partía del Peso de la Harina, la plaza del Peso de la Harina, y llegaba hasta la ermita del Santo Sepulcro. Bueno, pues además de estas 14 cruces que rememoraban el rezo del Vía Crucis, existían una serie de capillas, no tan grandes, ciertamente, no tan imponentes como las de Varallo, o Domodossola, Busaco o Braga en Portugal. Pero sí que testimonian esa voluntad de acercarse, es uno de los pocos lugares de España que se acerca intencionalmente al modelo de Varallo, a ese gran modelo lombardo, ¿no? A ese gran modelo italiano. Y vemos, por ejemplo, de las que se conservan, el altar de Jesús Nazareno, donde pues, el caballero 24, don Luis de Paz y Medrano, tuvo una visión mística. Se conservan restos de la ermitilla, de la capilla de la Virgen de las Angustias y, por supuesto, lo que sería el punto final del Vía Crucis, que pertenece además a los predios, es posesión y forma parte de la administración de la Abadía del Sacromonte, lo que es la ermita del Santo Sepulcro de Sacromonte. Bueno, todo esto lo construyeron los hermanos terciarios franciscanos, que son los que en toda España más fomentaron la devoción al Vía Crucis. Y aquí sí que hicieron una auténtica capilla que venía a rememorar el entierro de Jesucristo. De hecho, el altar mayor está ornado con un cuadro que reproduce ese misterio, que por cierto, dicho sea de paso, sigue casi fielmente, solo que algunos de los personajes seguramente son retratos del 17, sigue casi fielmente pues, una de las obras de arte más bellas de la Granada del siglo XVI, que es el grupo del Santo Entierro de Jacobo Florentino para el Monasterio de San Jerónimo, hoy en el Museo de Bellas Artes. Bueno, pues hay, y en un lugar muy sugestivo, que es el Pozo de la Samaritana, lo cual nos habla de la voluntad evangélica, realmente apostólica y evangélica del Sacromonte, ahí es donde empezaría la abadía del Sacromonte. Por cierto, no quiero dejar pasar que aparte del Sacromonte de Granada solo hubo otro monte santo en España. No se ha conservado porque la desamortización del 19 pues realmente lo destrozó. El llamado Monte Celia en Guadalajara, que además se da la circunstancia de que fue fundación del arzobispo don Pedro González de Mendoza, que en 1610 precisamente vino a sustituir a don Pedro de Castro en la prelatura, en la diócesis, la archidiócesis
de Granada. Es decir, allí, aprovechando, bueno, que era un lugar, el monasterio de Nuestra Señora de la Salceda, donde había vivido San Diego de Alcalá, y también el beato San Julián de San Martín, que son los personajes que aparecen en la portada de este libro, pues se generó un espacio devocional, precisamente si lo ampliamos, ahí. Si lo ampliamos un poco, verán que es un espacio cercado con capillas. Cada una de estas capillas permitía rememorar los pasos de la Pasión. Bueno, pues el arzobispo González de Mendoza claramente se basó en el modelo que el propio Pedro de Castro quiso imponer en Granada y del cual pues conservamos pequeños testimonios, como son ese altar de Jesús Nazareno y esa ermita del Santo Sepulcro. La vemos como una ermita rural y, sin embargo, es el punto final de un Via Crucis sacromontal al estilo de los grandes sacromontes del norte de Italia. Bien, justamente donde acaba la ermita empieza la abadía. Lo primero que vemos es un gran arco con el sello de Salomón que nos conduce finalmente a una entrada triunfal. Todo esto marca lo que se llama un témenos, un recinto sagrado. Cuando se cruzan estos arcos, se sale de lo profano y se entra en un lugar de profundo sentimiento espiritual en torno a las catacumbas, ¿no?, a las excavaciones del Sacromonte. De hecho, nos cuentan las crónicas, ya en 1595, a finales de año, un vecino de Guadix ya coloca una primera cruz de madera cerca de los hallazgos y el ejemplo cundió tanto, bueno, que tienen un grabado que muestra la ciudad de Granada en su relación con el Sacromonte, cundió tanto que en torno a las reliquias, dice la crónica eclesiástica que llegaron a construirse hasta 1.200 cruces, lo cual es, bueno, no sabemos si el texto es exagerado o no, pero desde luego el grabado da la sensación de que se construyeron muchísimas cruces con todo tipo de materiales, con piedra, con madera, con objetos ornamentales. Llegó un momento en que eran tantas que el arzobispo Castro tuvo que poner orden y concierto. Y al final solo se han conservado 5, que son las 5 que jalonan el camino del Sacromonte, las famosas 7 cuestas, las 7 revueltas, que convierten el final del Vía Crucis en una vía ascética, en una vía de elevación, de ascenso hacia lo espiritual. No casualmente, es decir, eso que nos cueste subir impone un espíritu ascético, impone una voluntad de acercamiento a la esencia de lo sagrado. Una vez que trascendemos el espacio limitado por las cruces, llegamos ante el segundo triunfo inmaculista de la ciudad. Es que el Sacromonte es un centro devocional de primer orden. Muchas veces no nos damos cuenta. El primero, evidentemente, es el triunfo de la Inmaculada en los Jardines del Triunfo, cuando la ciudad vota en 1618 defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María, a capa y espada, a sangre, a lo que haga falta. Bien, pues este monumento se construye en 1738 a imitación del monumento de Alonso de Mena de 1618. Verán que hay una sutil diferencia, ¿no? Aparte del tamaño, en este caso se utiliza lo que se ha venido a denominar pues una Inmaculada franciscana, una Inmaculada que lleva en sus brazos al niño Jesús, simbolizando de una manera más clara que María está libre de la mácula, de la mancha, del pecado original, puesto que va, gracias a ello, a poder concebir a través del Espíritu Santo al propio Hijo de Dios. Pero tiene más elementos en común, y es que en ambos casos, en ambos monumentos, no nos damos cuenta de que son algo más que esculturas, son relicarios. En el Monumento del Triunfo, la imagen de la Virgen sobre el pecho tiene un pequeño relicario con un lignum crucis y con cenizas del Sacromonte. Y en el caso del Triunfo del Sacromonte, también en la base de la imagen, en una pequeña taca, están colocados un pequeño lignum crucis que donó el cardenal Belluga de Motril y también cenizas de los santos mártires. Es decir, es un relicario, es una escultura relicario. En cualquier caso, yo sospecho que
como fue don Pedro Pascasio de Baños el que hizo construir este segundo triunfo, don Pedro Pascasio de Baños es importante para la historia de la Iglesia granadina porque es el gran mecenas del camarín de la Virgen del Rosario en Santo Domingo. Yo sospecho que hizo colocar una Virgen con el niño precisamente por analogía o por devoción a la propia Virgen del Rosario. Lo que hizo fue una visión sincrética entre ambas devociones. Me parece una idea bastante interesante. Bueno, pues en este, digamos, recorrido ascensional, primero hacemos el Vía Crucis, vemos la presencia ascética de la cruz, después nos recibe la Inmaculada Concepción. Lo que nos queda finalmente es acercarnos a los mártires. Y aquí es donde encontramos un modelo que es un modelo catacumbario. Es un modelo que se basa claramente en la organización de las catacumbas, de los grandes enterramientos martiriales de la Roma cristiana. Este espacio es un espacio que tiene su origen no solamente por los restos martiriales, sino por devoción popular. Es decir, a lo largo de 1595, en los años siguientes, se producen muchos milagros que recogen, evidentemente, las crónicas eclesiásticas y reproducen los grabados. Por ejemplo, en este grabado a mi derecha, bueno, a su derecha también, qué malo soy con la simetría, podemos ver la curación de una tullida, podemos ver aquí un niño que se cae en una acequia y es salvado, atraviesa las ruedas de los roneznos del molino y se salva al invocar a los mártires. Aquí vemos también a un caballero que se libra de una estacada mortal en el pecho gracias a invocar a San Cecilio y sus compañeros. Esto es lo que produce pues, que realmente se conviertan las covas del Sacromonte en un centro devocional. He traído estos dos grabados que muestran el espacio tal como se concibió en la época de don Pedro de Castro, mucho más sencillo, pero lo que vemos hoy en día fue realmente reordenado en el siglo XVIII. Y no por una persona anodina, precisamente, sino por otro de los grandes prelados de la Iglesia granadina, que fue el arzobispo don Martín de Ascargorta. Piensen que don Martín de Ascargorta es el arzobispo que va a iniciar la construcción de la parroquial del Sagrario, y es uno de los más grandes mecenas de la historia del barroco granadino. Él es el responsable de que lo que vemos hoy en día pues sea una mezcla entre un lugar, una excavación de finales del siglo XVI y un gran santuario barroco. Se entra por la antigua casa de capellanes, llegamos a la capilla, a la actual capilla de San Cecilio, donde precisamente para armonizar más el aspecto del Sacromonte granadino con las catacumbas romanas, en el siglo XIX la Iglesia romana regaló dos mártires, regaló dos urnas con los restos de San Víctor y San Leoncio, que nos reciben recordándonos que estamos en un espacio sagrado, y luego, igual que las catacumbas romanas, pues tenemos un recorrido con pasillos, con lugares privilegiados, que son los lugares donde se encontraron las cenizas y las lápidas martiriales de los grandes obispos. Por ejemplo, este sería el espacio dedicado a San Cecilio, donde luego se colocó una cruz perteneciente al mismísimo San Juan de Dios, aunando dos devociones, una pretérita y otra moderna, ¿no?, de la Granada del siglo XVI, alternando con una serie de capillas que iluminan, que permiten poder rezar, poder realizar misas por parte de los capellanes. Y finalmente el último elemento es un criptopórtico. Bueno, es una criptoiglesia, una iglesia subterránea, intencionalmente, a la manera de las iglesias de las primeras comunidades cristianas, además con un claro ábside, con una clara cuenca absidal, que según la tradición se habría construido sobre el lugar donde Santiago habría dicho la primera misa, habría pronunciado su primera misa en el monte Ilipulitano, sobre el monte, sobre el Sacromonte. De hecho, ya conocen ustedes la famosa leyenda, ¿no?, de la piedra negra, ¿no?, que quien la toca pues termina casándose al año siguiente. Lo cual nos dice que evidentemente es un espacio de veneración y un espacio que incide muchísimo en la espiritualidad popular. Bueno, pues el Sacromonte no es solamente un centro devocional, sino que se va a construir a imagen y semejanza
del más importante santuario de la España contrarreformista, a la medida de la Granada del siglo XVII, todo hay que decirlo. Estamos hablando del Sacromonte como segundo Escorial. Vamos a ver una serie de elementos en contacto entre una institución y la otra. Pensemos que la fundación del Sacromonte tiene mucho que ver con una visión, con un milagro. Pedro de Castro reza en el horno de San Icio en 1607, se le aparece la Virgen María y le encomienda realizar una fundación de canónigos regulares. En ese momento, varias órdenes religiosas, premonstratenses, trinitarios, agustinos, benedictinos, etcétera, quieren construir un monasterio en el Sacromonte porque es un centro devocional y entonces ven una fuente de limosnas realmente importante. Pero Pedro de Castro quiere algo más. Y esta visión, esta misa de San Icio, pues le permite inspirarse y concebir el Sacromonte como un centro martirial, como la capilla de reliquias del Escorial, como un centro docente, como el colegio escurialense, como una gran biblioteca, como la biblioteca escurialense, y como un gran centro dirigido por canónigos que abrazan la regla agustina. En este caso sí que se separa un poco porque finalmente lo que hace Felipe II en el Escorial es vincular el edificio a la orden jerónima. Pero la idea es la misma, tener un grupo de personas, de canónigos en este caso, conviviendo y meditando sobre pues, las doctrinas y sobre la expansión, digamos, del cristianismo en su faceta más primitiva. Bien, este grabado del siglo XVIII de Juan Ruiz Luengo nos permite ver que el Sacromonte ha sufrido muchas reformas. Quizá hoy lo vemos un poco más pobre, una forma un poco más amorfa, ¿no?, en la gran fachada de la Casa de Canónigos, entre otras cosas porque todo el tercer cuerpo es un añadido. Ahora veremos la razón que lleva a hacer estos añadidos, pero en su origen pues era una arquitectura realmente sobria, diseñada por un aparejador y arquitecto llamado Ambrosio de Vico, que es el principal intérprete en Granada del estilo escurialense, de esa sobriedad, de esa severidad matemática que impone Felipe II en el Escorial. Es decir, estilísticamente, aunque sea obra en ladrillo y pobre, comunica muy bien con los intereses ideológicos del arte escurialense de finales del siglo XVI. Pero la cosa va más allá. El problema es que Pedro de Castro se marchó a Sevilla en 1610. No fue un problema total porque él siguió realizando enormes dispendios, enormes costos económicos para mantener el Sacromonte, y desde Sevilla encarga al hermano jesuita Pedro Sánchez pues un plano de su visión del Sacromonte, que es un plano realmente excepcional. Piensen que actualmente la iglesia y la casa de canónigos es este pequeño recuadro en rojo que ven aquí. Esto es lo que finalmente se construyó. Se construye entre 1610 y 1617. La iglesia provisional, que es este pequeño espacio, este es el patio de la abadía del Sacromonte, y aquí las habitaciones comunes de los canónigos. Pero lo que él previno fue algo mucho mayor, algo muchísimo mayor. Un gran cuadrado con 4 patios, uno de capellanes, otro de canónigos, otro de colegiales y otro para procesiones. Incluso, fíjense ustedes, con una cabecera en la parte superior que remite claramente a esta planta que ven aquí. Claramente remite al Escorial, es decir, el Sacromonte como nuevo Escorial, incluso en su planimetría. Pero las analogías van más allá aún de la planimetría. Si nos fijamos en la iglesia, aquí se separa un poquito. Aquí se coloca lo que debía ser la iglesia definitiva, mucho más grande que la pequeña iglesia actual. Es una iglesia de 3 naves, con crucero muy pronunciado, con una capilla absidal, a la manera de las basílicas paleocristianas, y sobre todo con un nártex, con un atrio en la entrada, como las basílicas romanas de la época paleocristiana, como San Juan de Letrán, como Santa Sabina, como Santa María Mayore o como San Pablo Extramuros, vinculando la forma al sentimiento de los primeros cristianos. Bueno, pues estos planos los hizo el hermano Pedro Sánchez, que es el responsable de introducir en Granada la primera gran cúpula escuriolense del arte andaluz.
la de la iglesia de los santos Justo y Pastor. Fíjense ustedes, es una imitación, realmente es una bellísima imitación de la cúpula del Escorial. Y en cuanto a los atrios, bueno, pues él realizó grandes atrios en Madrid, en el Colegio Imperial de San Isidro. Ese modelo es el que iba a imperar en el Sacromonte, lo que pasa es que esta iglesia no se llegó a hacer y, sin embargo, sí que influyó en otros proyectos muy importantes, como puede ser el Monasterio de Gracia, la iglesia de San Juan de Letrán de Granada, o, sobre todo, la iglesia de la Magdalena. Estos pórticos que se colocan en las iglesias del barroco tardío granadino tienen mucho que ver con este diseño que realizó Pero Sánchez para el Sacromonte granadino. Finalmente muere Pero de Castro, se acaba el dinero y lo que finalmente queda es una iglesia provisional, que se renovó, se remozó como se pudo en el siglo XVIII, se decoró con nuevas yeserías, con un nuevo retablo. Sin embargo, pues claro, eso hace mucho más difícil entender esa relación tan interesante que la primitiva fundación del Sacromonte llegó a tener con el conjunto escurialense, donde, por cierto, como bien saben, en el Sacromonte, pues el sello del Sacromonte es el sello de Salomón, y Felipe II es definido como el nuevo Salomón, ¿no? El rey prudente es el Salomón católico, ¿no? El nuevo Salomón de los reinos hispánicos. Bueno, como digo, realmente solo se construyó la iglesia provisional, se construyó un magnífico patio por parte del hermano Pero Sánchez, de los 5 que iba a tener la abadía, pero no por eso deja de ser interesante, porque es un patio que nos marca las relaciones muy interesantes entre lo que ocurre en el Sacromonte y lo que va a ocurrir en la arquitectura más vanguardista de la Granada barroca. Por ejemplo, la arquitectura jesuítica. Lo que hace Pero Sánchez en el Sacromonte es lo que va a desarrollar después el hermano Díaz del Rivero directamente en el gran colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús, actual Facultad de Derecho. Bueno, se crearon dependencias abaciales, los salones, salas capitulares, un gran coro. No quiero entretenerme mucho porque veo que voy ya con el tiempo, bueno, medido, pesado y dividido, ¿no? Como le dijo Daniel a Baltasar directamente. Bueno, el centro fue creciendo, no solamente casa de canónigos, también colegio en el siglo XVII, colegio que se amplía en el siglo XVIII por Martín de Ascargorta, y en el siglo XIX se queda pequeño y se hace el llamado Colegio Nuevo, ¿no? El que saben ustedes que quedó prácticamente destruido en el incendio del año 2000. Sin embargo, es un edificio muy interesante. Posiblemente podamos vincularlo a un arquitecto granadino llamado Juan Montserrat Vergés, no está todavía cifrado documentalmente, pero tiene espacios tan dignos como la famosa escalera de mármol, la capilla neogótica más hermosa de Granada, muy desconocida, que es la capilla de San Dionisio Areopagita, cuyo titular es precisamente, bueno, he puesto una imagen un poco macabra, ¿no? San Dionisio es un santo cefalóforo, ¿no? que porta su propia cabeza en la mano después de haber sido martirizado, se fue andando hasta su sepulcro. Bueno, pues realmente está aquí, es el titular del colegio. Recuerden ustedes que fue San Dionisio, según el famoso pergamino de la Torre Turpiana, quien entregó a San Cecilio un dedo de San Esteban y el velo de la Virgen María. De ahí que el colegio se vinculase a este personaje. Bueno, como colegio fue cuna de ilustres arzobispos, ministros, escritores, fundadores, ¿no? Como el padre Manjón o José Gras y Granollers o don Juan Nepomuceno Cegrí. Incluso, pues en la Galería de Retratos del Sacromonte es la más importante de Granada, junto con la de la curia arzobispal y junto, evidentemente, con los salones del Hospital Real, ¿no? Son las 3 grandes instituciones que han generado una espléndida colección de retratos. Y en el caso del Sacromonte, pues hay una atribución a Goya. Se discute mucho si es más obra de taller que obra original, pero evidentemente las relaciones con el original de Goya del Courtauld Institute en Londres, pues no deja lugar a dudas, ¿no? Es uno de los cuadros más importantes del arte
contemporáneos, ¿no?, que se guardan en Granada. Él fue colegial del Sacromonte y quiso testimoniarlo mandando, cuando era ministro de Estado, con Carlos IV, pues mandando una copia de su retrato, si no hecho por Goya, sí muy directamente por un colaborador de Goya. Y esto nos lleva ya, para finalizar, voy a intentar ser lo más rápido posible, me dejo para el final lo que más me gusta, que es el arte. Tengo remedio, ¿qué se le va a hacer? Unas breves reflexiones sobre el patrimonio artístico sacromontano. Bueno, es un patrimonio importantísimo de todo tipo de obras. Por ejemplo, la mesa de la sacristía. Solo se conservan 3 en el mundo como esta. Una mesa de piedra Astura de talleres romanos de principios del siglo XVII. Es una auténtica joya y muchas veces pasa desapercibida. Por ejemplo, un par de paisajes de piedras de mármoles polícromos debidas a los talleres bohemios de los hermanos Castrucci. En Granada solo hay otro lugar que tiene algo semejante, la catedral. Catedral y Sacromonte reciben el mecenazgo más importante de la Granada de los siglos XVII y XVIII. Por ejemplo, se conserva magníficamente bien el monumento de Semana Santa, que es una obra de arte efímero que se quitaba y se ponía. Cuando llega el monumento de Semana Santa, el más espléndido de los que se conservan en Granada y uno de los más impresionantes de los que conserva evidentemente el arte hispánico es este. Y está ahí en un salón. Yo creo que es uno de los conjuntos más curiosos realmente del Sacromonte. Una de las imágenes de la Virgen María más antiguas de Granada, que es una copia de la famosa Virgen de Trapani. La Virgen de Trapani es el origen devocional de la Madonna del Carmen, que sigue muy directamente al original de Nino Pisano, del siglo XIV. Se dice en el arte andaluz que la más antigua es la de San Lorenzo de Sevilla, sin embargo, yo creo sinceramente que no solo es más antigua, sino más fiel al original, la que conserva el Sacromonte. Obras de escultura no solo de escuela granadina, sino, por ejemplo, también de escuela sevillana, ¿no? como este niño en peltre, vaciado en plomo, atribuido al taller del gran Martínez Montañés, ¿no?, que ahora estamos celebrando, que estamos de centenario. Dentro de poco se va a abrir una magnífica exposición en Sevilla del llamado Dios de la Madera, ¿no?, de nuestro barroco andaluz. Más obras sevillanas, por ejemplo, Duque Cornejo. Lo mejor de Duque Cornejo está en la Cartuja, está en la iglesia de las Angustias, bueno, en Granada, y está en el Sacromonte, donde vemos las demás obras de Duque Cornejo en Granada y se inspiran en Cano, pero aquí vemos un Duque Cornejo que apuesta por el color, mucho más vivo, realmente, mucho más impactante. Yo creo la asunción más hermosa de toda Granada, a mi entender, o por lo menos a mi gusto personal, en escultura es esta del Sacromonte. Bueno, hablamos de escultores granadinos, evidentemente, desde Pablo de Rojas, siglo XVI, hasta Torcuato Ruiz del Peral, siglo XVIII. Encontramos obras de una enorme calidad. Si hablamos de lo pictórico, pues una de las joyas de la pintura flamenca en Granada, pues es la Virgen de la Rosa, atribuida a Gerard David. Había otro Gerard David en Granada, en la Capilla Real, el breviario de Isabel I, pero finalmente, bueno, lo que son las cosas, terminó recalando en el Escorial, fue vendido y finalmente está en el British Museum, ¿no? Bueno, pues el único David que conserva Granada, pues está ahí, en la Cartuja. Evidentemente, estos son donaciones por parte de Pompeo de Castro y por parte de los demás, de los posteriores canónigos y abades de la institución. El mundo de la copia pictórica tiene un enorme valor en el Sacromonte. Copias pictóricas de primera calidad, de las pocas copias pictóricas de una colección que fue traída de Italia y que actualmente se conserva en el Museo del Prado, que son estos originales de Bassano, de las pocas copias que salieron del ambiente cortesano y llegaron a Granada, precisamente, pues están en el Sacromonte. Copias de gran formato, como las que hay en la iglesia. Fíjense ustedes, bueno, copiar a Guido Reni es acertar, evidentemente. El anónimo pintor que copió este martirio de San Pedro incluso llegó a inventarse, como pueden ver, todos los personajes que hay alrededor, puesto que el marco era excesivamente grande. Versiones de Cano, también. Versiones de arte italiano tan magníficas como esta obra atribuida a Luca Jordán, ¿no?, al más prolífico de los artistas italianos de finales del siglo
XVII. Obras pictóricas de una enorme belleza. Yo me quedo personalmente con José Risueño, y bueno, hay obras de Bocanegra, de Juan de Sevilla, obras de Risueño, sobre todo me quedo con la serie de los Arcángeles de Risueño. Me parece una de las series más hermosas realmente de la pintura barroca granadina. Todo esto lo enseño rápido, más que nada para crearle a ustedes la necesidad de ir al Sacromonte. Voy a ser malo, voy a enseñar poco y rápido para que sientan la necesidad de visitar el Museo del Sacromonte cuanto antes mejor, sin duda alguna. Una serie magnífica, una serie iconográfica magnífica que está dedicada al padre de don Pero de Castro y Quiñones, que fue el primer virrey del Perú. Don Cristóbal Vaca de Castro fue un personaje al cual en Sevilla, pues seguramente don Pero de Castro encargó 6 grandes cuadros, que bueno, lo he puesto en pequeño formato, que narran la llegada de su padre al Perú, el encuentro con los rebeldes de don Diego de Almagro, la lucha contra don Diego de Almagro, la decapitación del rebelde, el triunfo de don Cristóbal Vaca de Castro y finalmente su regreso a España. Este fue un personaje vilipendiado al final, es decir, se le acusó de malversación pública, después se le retiraron los cargos, pero su honor fue manchado y precisamente pues uno de los intereses de don Pedro de Castro, su hijo, fue limpiar el honor de su padre. Don Pedro de Castro además dona otra magnífica serie iconográfica, única en el mundo. Es una serie de tapices de Bruselas, del taller de Michel Coxy. Se conocen 7, seguramente era una serie de 7 u 8 temas. Se conocen 7 de los 8 temas originales y de los 7, 5 están en el Sacromonte. Con lo cual es la serie más completa de la historia de Ezequías en tapiz que conservamos en toda la historia del arte. Y bueno, es muy interesante porque precisamente el rey Ezequías pasa por ser el restaurador del templo de Salomón. Y yo creo que aquí intencionalmente don Pedro de Castro hizo un guiño a su propia persona como restaurador de la iglesia granadina, de las primicias de la iglesia granadina. No solo restauró la iglesia granadina, sino como digo, bueno, aquí lo ven retratado con los libros plumbeos en la mano, sino que también a través de su propia tumba rescató el honor de su padre, puesto que hizo que su padre, su abuelo y sus hermanos se enterraran con él, en un pequeño ámbito en el Sacromonte que está aparte, no está a la vista, no es como los grandes sepulcros del monasterio de San Jerónimo, por ejemplo, ¿no? Que estaban claramente a la vista, o los sepulcros de la Capilla Real. Él es un personaje del horizonte contrarreformista. La fama personal debe de quedar aparte de lo eclesiástico, entonces se reserva un pequeño rincón al lado de la iglesia, pero un rincón muy interesante, porque aquel que circule entre la iglesia y las catacumbas del Sacromonte, a la fuerza habrá de pasar por delante de su tumba y reconocer en él al gran protector de la abadía del Sacromonte. Bueno, finalmente quiero destacar 2 o 3 series iconográficas, muy deprisa, donde el Sacromonte es verdaderamente santo y seña y guía del arte granadino. La primera, en cuanto a la iconografía de la Inmaculada. En ninguna iglesia granadina tiene más inmaculadas que el Sacromonte. Desde este ejemplar de Pablo de Rojas en el cementerio de los Canónigos, que es una de las primeras, si no la primera que se esculpe en talleres granadinos, hasta la de Pedro Tomás Valero en la iglesia. Pero no solamente en escultura, también en pintura. Por ejemplo, este anónimo sevillano es muy curioso porque la filasteria, es decir, el rótulo que tiene a sus pies la Virgen María, reproduce pues, un pasaje del Cantar de los Cantares escrito en arábigo, es decir, en los mismos caracteres de los libros plumbeos. Eso ya le da un carácter excepcional. Pero tenemos modelos de Fray Juan Sánchez Cotán, tan bellos como los que hace para la Cartuja, de Pero Eraxis el Mozo o de uno de los grandes discípulos de Alonso Cano, la bellísima Inmaculada de Juan Niño de Guevara. La Inmaculada tiene un papel enorme en el Sacromonte. Y después de la Inmaculada, como pueden suponer, Santiago, a la cabeza de los santos varones apostólicos, Segundo, Eufrasio, Indalecio, Icio, Tesifón, Cecilio, bueno, siempre se me olvida
siempre se me pierde alguno en la nomenclatura, pero vamos, a mí me da mucha alegría porque hacen que mi nombre no suene tan raro, ¿no? Por otra parte, como pueden suponer ustedes. En fin, ¿dónde encontramos la iconografía más rica de Santiago y San Cecilio? Pues evidentemente en el Sagromonte. No solo el Santiago habitual, el Santiago Matamoros, que es el más representado en toda España, sino otras parcelas diferentes, ¿no? Lo vemos como el que introduce el cristianismo a través del sur. Fíjense que es un grabado muy interesante, porque aquí en la parte superior, si lo ampliamos, podemos ver Monte Ilipulitano, Ilípula, y claramente la imagen de Granada y la Alhambra. Verán ustedes que los grabados son un magnífico medio de difusión de ideas, ¿no? Ahí lo vemos. También una magnífica serie de cuadros atribuidos a Bocanegra, que nos cuentan la llegada de Santiago a España, su martirio, etcétera. Pero bueno, yo me voy a detener en alguno un poquito más granadino, como es el caso de Santiago predicando en el Sacromonte y predicando en Granada. La primera misa en el Sacromonte, con Granada al fondo, ahí lo vemos señalado, y pues una visión, digamos, primitiva y al mismo tiempo de la ciudad de Granada, donde podemos reconocer la plaza de Viva Rambla, a la izquierda, y donde en el centro se puede ver un monumento que desapareció en 1835, que fue la Fuente de las Ninfas de Plaza Nueva. Es decir, cualquier granadino del siglo XVII vería el guiño, ¿no?, a elementos propios de la ciudad actual. El bautismo de San Indalecio, que nos narra cómo Santiago trae a España el libro de la verdad del Evangelio que la Virgen María había inspirado y cuyo original había guardado en el Monte de los Olivos. Una copia de este libro va a ser uno de los libros de plomo que se va a guardar en el Sacromonte. Con lo cual, fíjense ustedes la comparación Monte de Oliveto, el Monte de los Olivos, el Sacromonte. Es una comparación que nos hace ver a Granada no solo como Nueva Roma, sino también como Nueva Jerusalén. Y ya para ir terminando lo más rápidamente posible, el lugar donde encontramos las mejores representaciones del martirio de San Cecilio y sus compañeros, el Sacromonte. Fuera de Granada, o sea, fuera del Sacromonte, la sede primada de la ciudad, es decir, la catedral y el sagrario. Son los únicos sitios realmente donde vamos a ver, hay alguno más, pero son los más importantes donde vamos a ver este tema. No solo San Cecilio, sino también sus compañeros, los 12 mártires. Algunos de ellos los vamos a ver en conjuntos muy interesantes. Por ejemplo, en la urna de San Juan de Dios, santos antiguos, santo moderno, perfectamente relacionados. Esto les sonará, ¿no?, cuando lo han visto mientras hacían cola. San Cecilio vinculado a San Gregorio, los dos santos obispos fundadores del cristianismo bético, juntos en las puertas del antiguo Concejo de Granada y juntos también, no es casualidad, en el altar de Santiago en la catedral, que precisamente había sido promovido por un arzobispo colegial del Sacromonte, don Martín de Escargorta. Las relaciones son bastante ricas. O el mismo triunfo de la Inmaculada. Ahí también podemos ver representaciones de San Cecilio y San Tesifón. Los lugares más devocionales de Granada van a tener guiños a la figura de San Cecilio. Finalmente, bueno, esto me lo voy a saltar, vamos allá un poco más de tiempo. Finalmente, hacer mención de que el único lugar de Granada y de España y del mundo donde encontramos la representación completa de los 12 compañeros, ¿no?, de los 12 mártires, junto con Tesifón, Cecilio e Icio, que son los 3 santos varones apostólicos que estuvieron aquí con Santiago. El único lugar donde se representan a los 12 mártires es el Sacromonte. Yo esto lo llamo una iconografía endémica. Es un endemismo, como las plantas de Sierra Nevada. Solamente se da aquí. Bueno, pueden ser cuadros de mayor o menor fortuna, pero su importancia iconográfica es realmente excepcional. Y el colofón lo tenemos en el retablo mayor atribuido a Blas Antonio Moreno. Si nosotros nos fijamos con un poquito más de detalle en el retablo, podremos ver la Asunción, la iconografía de la Asunción, inspirada en Alonso Cano, que es la imagen, digamos, titular de la iglesia del Sacromonte, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, sobre ella la Trinidad,
justificando toda la representación del retablo, alrededor vemos a algunos de los compañeros de los discípulos de Santiago, Icio y Tesifón, más la representación de 2 de los 3 arcángeles, es decir, las milicias angélicas están ahí representadas. Si nos vamos a la parte inferior, el tercer ángel, vemos en lugar preeminente los que son obispos, Santiago, evidentemente, es el director espiritual de los 7 varones apostólicos, y luego los que fueron enterrados en el Sacromonte, Icio, Cecilio, Tesifón, rodeado de otros 3 discípulos, más la figura de San Dionisio Mártir, que ya reconocerán ustedes a partir de ahora siempre como santo decapitado, ¿no? Y finalmente abajo las reliquias, el culto a las reliquias. Es decir, es una gran panoplia, es un gran escaparate, es un gran auto sacramental que nos muestra la idea de Granada cimentada, la historia de la Iglesia de Granada cimentada por la historia de Santiago y de sus primeros discípulos. Granada como la primicia del mundo cristiano hispánico. Y ya simplemente para terminar, pues quisiera leer una frase que se debe a la persona que yo creo que ha escrito, yo puedo escribir bien, pero no le llego a la suela de los zapatos, al gran historiador del arte, don Antonio Bonés Correa, que hizo una magnífica definición de la relación entre Granada y el Sacromonte. Granada quiso erigirse en firme baluarte de la fe católica, en una nueva Jerusalén, o en una inexpugnable ciudadela sacra, tal como con militante rigor lo entendía la Contrarreforma. El Sacromonte fue su sueño, en parte frustrado, de mesiánica religiosidad. Una frase que me parece realmente preciosa para terminar. Muchísimas gracias. ¿De qué lado?